Muy buenas noches, un saludo muy cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes, en su caso en casa, programa relacionado con temas jurídicos y resolvemos inquietudes o intentamos resolver inquietudes que posiblemente usted tiene en su hogar relacionadas por supuesto con temas jurídicos y por eso de lunes a viernes invitamos a expertos en distintas áreas. Lo hemos dicho aquí, hay personas que se han perdido ciertos programas que quisieran volver a ver, lo pueden hacer a través del canal de YouTube. Ingresan al canal de YouTube y buscan Teleantioquia, su caso en casa. Teleantioquia, su caso en casa, y allí tenemos, digamos, un recorrido de los programas que hemos emitido aquí y ya ustedes van seleccionando el programa que desean ver porque pronto hubo un tema que les interesó y quieren profundizar sobre el mismo, así que los invitamos para que lo hagan. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Se habla mucho de la seguridad social en Colombia, de las pensiones, de la salud, pero pocas veces se hace énfasis en los menores, en los niños qué derechos tienen y qué situaciones pueden favorecer su situación relacionada con el tema pensional. Ustedes dirán, pero los menores en tema pensional, ¿cómo así? De eso vamos a hablar hoy con el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar Botero es abogado especialista en Derecho Laboral, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá, España, invitado permanente aquí en Teleantioquia los lunes y los miércoles, y por eso los miércoles cuando tenemos puente festivo y los lunes pues obviamente cuando no hay días festivos. Doctor Jaime Humberto, empecemos en materia, con las muy buenas noches. ¿En qué consiste la pensión de sobrevivientes y qué condiciones o en qué condiciones son beneficiarios los niños o hijos menores de edad? Pues los niños, por supuesto, menores de edad. A propósito, dijo del Día de la Infancia, pues los niños tienen muchos derechos protegidos desde la Constitución Política y desde muchos instrumentos internacionales. De momento hablemos de lo que establece la legislación respecto de pensión de sobrevivientes para los niños. Ellos están en la categoría de beneficiarios del primer orden, es decir, concurren con la cónyuge o con la compañera permanente en el reclamo de la pensión de sobrevivientes. Dice la Constitución que los derechos de ellos prevalecen sobre los derechos de los demás. Esto implica que dentro de nuestra misma Constitución política hay una jerarquía normativa, como sucede con otros temas, que nos indica que al momento de aplicarse una norma en que esté incluido o implicado un menor de edad, pues hay que darle prelación a esa. Si es un problema de interpretación, obviamente que las normas hay que interpretarlas en favor del menor. Y entonces la pensión se establece para los menores de edad en concurrencia en ese primer orden con cónyuge o compañera, con unos requisitos básicos que son que el afiliado fallecido tenga al menos 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores al deceso. Recuerden que respecto de un menor de edad no es necesario acreditar dependencia económica del padre. Esa dependencia obviamente que se presume, lo mismo para la compañera o para la cónyuge. Esto no tienen que acreditar ese requisito, entonces le bastará acreditar a este infante con el registro civil de nacimiento que es hijo del fallecido, con eso le bastará. Si se trata de pensión de sobreviviente respecto de un pensionado, pero no hay que acreditar el número de semanas ni nada por el estilo, sino solamente el parentesco y pare de contar. Doctor Jaime Humberto Salazar, cuando hablamos de menores de edad para ese beneficio de esa pensión de sobreviviente, ¿estamos hasta qué edad? Menores de 18 años, que es la mayoría de edad establecida hoy en Colombia. Hasta los 18 años tienen esa condición de menores para efectos de disfrutar de la pensión de sobrevivientes. ¿Y hasta qué punto, doctor Jaime Humberto Salazar, recibe usted la noticia de la Corte Constitucional que ha venido precisamente emitiendo sentencias y conceptos diciendo que los menores en algunos casos pueden también la pensión de los abuelos? ¿Cómo eso también empieza a ayudarnos para que los menores tengan una protección a falta, digamos, de los padres o los abuelos son quienes los crían y tienen también esa oportunidad? Claro que sí, Juan. Hay que contextualizar las decisiones de tutela de la Corte Constitucional. Cuando salió esa sentencia de que el nieto estaba reclamando pensión del abuelo, pues se abrió un escándalo nacional que porque el sistema pensional se iba a quebrar. Eso es más una alarma innecesaria para justificar una reforma pensional. Eso es mentira y que usted tiene que ir y leer la sentencia y mirar las condiciones tan dramáticas, tan precarias y tan difíciles del caso preciso de esa persona. Era un niño con discapacidad, un padre con discapacidad y sin posibilidad de atenderlo económicamente, una madre ausente y un abuelo que le suministraba lo necesario para la subsistencia con una pensioncita que recibía. Entonces, cuando todo eso concurre, Juan,
el ordenamiento jurídico se desecha porque se están violando derechos fundamentales y se le echa mano a otros principios y valores de la Constitución, y entonces por eso la gente interpreta eso como que todos los nietos en Colombia van a tener derecho a la pensión de sobrevivientes. No, eso es en condiciones demasiado específicas, demasiado especiales, porque lo que hace la Corte, le insisto, es saltarse todo el ordenamiento jurídico y desconocer unas normas legales para darle entrada a principios y valores. No, y doctor Jaime Humberto, qué bueno que la Corte Constitucional se dé a esa tarea, que empiece a revisar condiciones de grandes dificultades que tienen nuestros menores en Colombia. Doña Mariela Pinilla de Bucaramanga, buenas noches. Muchas felicitaciones por el programa. Me disculpan que la pregunta que voy a hacer no se refiere al tema de hoy, pero deseo preguntarle al doctor. Yo pasé mi solicitud de pensión con 1.302 semanas y en Colpensiones me dicen que ya no estoy obligada a pasar pensión, que debo pagar solo salud. Me gustaría que ustedes me orientaran qué trámite debo hacer para quedar pagando solo salud mientras me llega la pensión. Muchas gracias. ¿Usted cuántos años tiene, doña Mariela? 68. ¿78? 68. 68. Muchas gracias, doña Mariela. Doctor Jaime Humberto. Sí, doña Mariela, simplemente en la planilla, en lo que llaman la pila, usted, donde dice pensión, le pone una P, que eso quiere decir con requisitos para pensión. Se retira del sistema y de esa manera, excepto salvo que sea un empleado público o un servidor del Estado, un trabajador oficial, tiene derecho al retroactivo pensional. Entonces vale la pena que reporte esa novedad en la autoliquidación de aportes en la pila para que tenga derecho al retroactivo pensional. Vamos ahora con doña Marina Salazar desde Caldas. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Su inquietud para el doctor Jaime Humberto. La estamos escuchando. Vea, quisiera hacerles una preguntita. Yo tuve que ser el papá del hijo. Él es menor de edad. Y quisiera que ustedes me colaboraran desde hace 4 años que me empezó a mandar la plata, nunca le hace un reajuste, no me lo tiene afiliado al seguro, y él es pensionado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde puedo recurrir para que me ayuden con eso? La verdad, yo en este momento no estoy laborando y me parece injusto que este niño no tenga derecho casi a nada. Muchas gracias a nuestra televidente, doctor Jaime Humberto. 2 recomendaciones. Acuda a la comisaría de familia en procura de que le reajusten la cuota pensional, o que por lo menos en el acta de conciliación le digan que se va a reajustar anualmente, por lo menos con el índice de precio al consumidor, y así usted va obteniendo una mesada pensional actualizada año a año. El niño tiene derecho a que este padre lo afilie a la seguridad social, pues, para protegerlo. Si no funciona de esa manera, una acción de tutela que muy seguramente la personería de Caldas, que es donde ella reside, ¿cierto? Sí, de Caldas. Se la puede presentar y con eso obligarían, si es que el papá lo quiere, a que la EPS afilie a este niño al sistema de seguridad social para que pueda tener cobertura en salud, que es muy importante, pues, por todo el tema de costos y por todo el tema de atenciones, de coberturas, etcétera. Utilizo los 2 mecanismos. Vaya a la comisaría de familia. Si no le funciona por ahí, búsquese un abogado especialista en derecho de familia que le ayuda al aumento de esa cuota alimentaria. Esa tarea también la tienen los defensores de familia, los comisarios, los personeros pueden intervenir también en ese caso. Entonces tiene muchos mecanismos a su favor para que haga valer los derechos de su hijo. Precisamente el doctor Jaime Humberto Salazar nos está ayudando a aclarar inquietudes relacionadas con el tema pensional, y hemos hecho énfasis en la infancia, estamos haciendo énfasis en la infancia. Hay una pensión, doctor Jaime Humberto, una pensión anticipada para padres con menores que tienen una pérdida de capacidad. ¿Por qué no nos explica un poquito más sobre ese tema? Claro. Recientemente acudió un señor a la oficina diciéndome que tiene un hijo con discapacidad y está solo porque la esposa lo abandonó y tiene un poco más de 1000 semanas. Las entidades del sistema vienen diciendo que tiene que ser o cotizarse 1300 semanas. Nosotros sostenemos que no. Cuando usted se va al estudio, a las actas de discusión de la ley en el Congreso, usted ve que la intención del legislador cuando se debatió o discutió la ley en el Congreso era que se cotizaran por lo menos 1000 semanas. Inclusive hay un debate, hubo un debate profundo en la Corte Suprema, Juan, sobre si estas pensiones se le aplicaban o no al régimen de ahorro individual. Y efectivamente en una decisión del año 2008, la Corte Suprema de Justicia dijo, sí señor, estas pensiones de padre o madre cabeza de familia con hijo en discapacidad se le aplican también al régimen de ahorro individual. Requisitos: tener un hijo en estado de discapacidad calificado por la respectiva entidad, porque obviamente hay que darle a la respectiva administradora de pensiones el derecho de defensa, entonces ellos son los que califican.
para que si la persona no tiene su grado de discapacidad, pues eso pueda llegar a las juntas eventualmente. Tener al menos 1000 semanas cotizadas, que sea el padre el que esté a cargo de esta personita en estado de discapacidad y que depende económicamente de él. Se discute mucho también cuando la persona o la cónyuge está ahí físicamente, pero ¿Y si además trabaja? Pero que no trabaje, sino que esté ahí físicamente, pero que no puede dedicarle el tiempo a los cuidados del discapacitado. Por ejemplo, Juan, y es muy usual, porque son personas que tienen movilidad reducida. Entonces una señora de estas termina peor, porque termina en un estado de postración en su salud y enferma de la columna vertebral, etcétera, por estar tratando de lograr los desplazamientos de un discapacitado. En esos casos yo pienso que puede haber éxito, porque es que sí existe físicamente ahí la persona, pero solita no es capaz de prodigarle a este discapacitado los cuidados que necesita. Por eso la necesidad de que el padre se desvincule del mercado laboral y venga a ayudarle a la madre en los cuidados y en el desarrollo integral de esta persona. Doctor Jaime Humberto Salazar, regáleme una respuesta breve para atender a nuestro televidente de Bucaramanga. Si, digamos, hay un menor de edad con pérdida de discapacidad mayor del 50%, y de pronto entre los dos hay uno de los dos que podría renunciar a trabajar para poder tener esa pensión, pero si la cónyuge está trabajando, no podría aplicar allí, no porque aplica. Eso es un caso que preguntan mucho también. No aplica porque hay unas normas que hablan del padre o madre de cabeza de familia, Juan, y la restringen casi que al caso de ausencia física del cónyuge por viudez o por abandono o por imposibilidad física, que la Corte sí le ha entrado a esos, cuando la mamá también es enferma y no puede. Pero viene el otro caso, que es el que estamos debatiendo, cuando la mamá sí está bien físicamente, pero se le imposibilita, por ejemplo, por el peso del joven, desplazarlo de un lugar a otro porque tiene movilidad reducida. Entonces, en esos casos, la Corte tiene que entrar en un criterio más teleológico, más humano, de interpretar la norma para darle cabida a la pensión. No se puede olvidar que finalmente todo lo que se expida en reglamentación nacional e internacional, etcétera, con relación a la discapacidad, hay que mirarla ese entorno del discapacitado y no del papá ni de la mamá. Vamos con José Masmela, desde la ciudad de Bucaramanga. Buenas noches. Buenas noches, mire, habla José Masmela desde Bucaramanga. Mi caso es el siguiente: mi hermano falleció el 24 de junio del 2017 en un accidente de tránsito. Él vivía con una señora desde hace más de 6 meses, porque la mamá de los pelados, que tienen 15 y 16 años, falleció hace más de 10 años. Y resulta que los pelados, después del accidente que murió mi hermano, ellos se fueron para unas tías en Santa Marta. Están con las tías en Santa Marta. ¿Ahí qué se debe hacer en cuanto a la pensión de mi hermano, que ella tenía más de 500 semanas cotizadas con el seguro? Muchas gracias, don José Masmela. Doctor Jaime Humberto. Lamentablemente, don José, a esta señora no le toca pensión porque tiene que haber convivido con él por lo menos 5 años. Nosotros andamos debatiendo ante la Corte muy fuertemente el requisito de que cuando se trata de un afiliado, la convivencia no es de 5 años, sino de 2. ¿Por qué? Cuando se debatió también la ley en el Congreso y cuando pasó la constitucionalidad de esta norma, del 13 de la 797-2003, la Corte dijo que se exigían 5 años para el pensionado con unas razones que se discutieron en el Congreso y eran evitar uniones precarias, uniones fraudulentas y de última hora, de un viejito de 80 años que recibía a una muchacha de 20 y ella se venía con él solamente para recibir la pensión. Entonces, 2 años de convivencia y pensión. Ya le dicen, no, pues por lo menos 5 pues para que usted demuestre que si hay un compromiso con este señor para que viva con él. Pero en el caso del afiliado tenemos cosas dramáticas. Personas jóvenes de 20, 22 años, Juan, que conviven 3 años o 4 y no hay derecho a la pensión de sobrevivientes, pues con esa fundamentación. Es que hay aquí un vacío grande ahí. Y que aquí no hay fraude al sistema. Claro. Aquí son 2 personas jóvenes que conformaron un hogar, una familia de acuerdo a la Constitución y la ley, y que en sano juicio, en realidad y en puro derecho, debieran tener la posibilidad de acceder a esa pensión de sobrevivientes. Para atender otro televidente, doctor Humberto, pero él también mencionaba unos hijos que están en la ciudad de Santa Marta. Y esos tienen todo el derecho. Eso sí. Esos tienen todo el derecho a la pensión de sobrevivientes. Reclámela, si tiene dificultad me escribe por el WhatsApp, que ahorita se lo informamos. De una vez, 304-218-8191. Yo le recomiendo a nuestro abogado en Cartagena, en Barranquilla o en Valledupar, que en esas ciudades tenemos oficina para que él le ayude con la consecución de esta pensión de sobrevivientes. Doña Inés desde Castilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Jaime Humberto Salazar? Doctor, para hacerle una pregunta. Pues yo vivo tengo compañero. Él es casado, yo hace 9 años vivo con él, pues él se separó. ¿Será que pues yo tengo derecho a algo de la pensión de él si le pasa
pasa alguna cosa. Pues quiero saber eso. Si se pensionó él ya por régimen de transición, tendría derecho al incremento por personas a cargo, que es una ayudita, un auxilio que le dan al pensionado por tener cónyuge o compañera a cargo. Y como lleva más de 5 años conviviendo con él, obviamente que son los últimos 5, si él fallece pues ahora en época reciente, obviamente que va a tener también derecho a la pensión de sobrevivientes, porque esa es la exigencia legal de la norma. 5 años, los 5 últimos años de convivencia con el cónyuge o con el compañero permanente. Hoy estamos hablando con el doctor Jaime Humberto Salazar sobre el tema de la infancia, cómo los menores en nuestro país tienen algunas garantías en materia de seguridad social, en materia de pensiones específicamente. Ya el doctor Jaime Humberto nos ha ayudado sobre el tema. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre la infancia en el Día Internacional de los Niños y la protección de los derechos, y hoy estamos haciendo un poquito de análisis sobre la seguridad social y las pensiones para los menores. Vamos a recordar algunos aspectos importantes. Con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006, se consolidó el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, entendido como aquel mandato que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes, dice el artículo 8. En el marco del sistema pensional es posible encontrar 2 prestaciones económicas que tienen como beneficiarios directos o indirectos a los niños y menores de edad. Estas son la pensión de sobrevivientes y la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad. Y aquí en el estudio nos están acompañando 2 menores de edad a propósito del Día Internacional de los Derechos de los Menores. Son hijos a propósito del doctor Jaime Humberto Salazar, ya los vamos a presentar. Se trata de Lucas y de Milagros, hijos del doctor Jaime Humberto Salazar, aquí ya futuros posiblemente, quién lo sabrá o no, abogados. ¿Ustedes saben un poquito, Lucas, si hay derechos de los niños? ¿Cree que hay derechos o no? No, él sabe leer. Sí, ¿usted sí cree que hay derechos de los niños? ¿Como cuáles? ¿La educación tal vez? Sí. ¿Y qué más? Ya. ¿Y la salud? ¿Y qué más? Y la enfermedad. Para la enfermedad, cuando usted se enferma, lo tienen que atender en una EPS, en un hospital. Ahí tiene usted como menor unos derechos principales, además, doctor Jaime Humberto, porque a los menores se les ha dado una, digamos, una preponderancia muy grande en este país, no solamente en seguridad social, en el derecho penal, porque en el tema del Código de Infancia y Adolescencia, cuando hay delitos contra menores, definitivamente la ley es más rigurosa, doctor Jaime Humberto. Claro que sí, desde nuestra propia Constitución, Juan, los derechos de los menores tienen prevalencia sobre los derechos de los demás. Y el Código de Infancia y Adolescencia pues también reforzó todo esto, fundado en una cantidad de instrumentos internacionales que hablan de proteger a la niñez, pues, porque finalmente es el futuro de cualquier país, ¿no? Hay que contar una anécdota, doctor Jaime Humberto Salazar, para que la compartamos con nuestros televidentes. Resulta que Milagros y Lucas están hoy aquí, además de ser pues Día Internacional de los Derechos de los Menores, que se ve en el programa. Ven el programa, niños que ya son inquietos por ver a su papá hablando de estos temas a veces tan complejos, seguridad social, pensiones, régimen de transición. Son televidentes firmes, doctor Jaime Humberto. Mis 4 hijos, porque yo tengo 4, sí. Ven el programa y el mayor, que está por ser abogado, me hace críticas constructivas, y los niños también, muchas veces. ¿Lo han sorprendido de pronto con alguna pregunta a alguno de sus hijos, al menos los menores, que uno diga, estos niños son muy inquietos? No recuerdo así exactamente, pero unas inquietudes que uno se queda aterrado que un niño tenga una capacidad de raciocinio tan avanzada. Pero por lo menos Milagros tiene la misma pinta suya, doctor Jaime Humberto. Y tremenda chispa. Sí, ahí se le ve. Don José de Honda, buenas noches. Buenas noches. Necesito que me den una guía, porque hay una señora que tiene una hija discapacitada y tiene 48 años. Ella estaba inscrita en el adulto mayor y ya la sacaron porque cumplió 15 años. Ella puede pedir la pensión por ser la hija discapacitada y ella es una mujer sola. ¿Usted sabe si esa discapacidad ya fue calificada? No está toda calificada, pero ella nació con discapacidad. Enfermedad congénita, doctor Humberto. Sí. ¿Tiene semanas? Sí, ella está, la niña fue la que metieron al auxilio del subsidio del discapacitado para pagar.
y ya la sacaron del programa por eso. O sea, Colombia Mayor, sí, lo que pasa es Sí, que Colombia Mayor, sí señor. Colombia Mayor le da a usted el subsidio por 15 años, Sí, señor. 750 semanas, vea. Sí, señor. Habría que mirar, ¿dónde me dice usted que está? En Onda Tolima. Bueno, tenga la amabilidad... Le damos el teléfono del WhatsApp, y me doctor. escribí ahorita por el WhatsApp. Yo le recomiendo un abogado en Ibagué de toda mi confianza, que sé que le puede ayudar con ese tema. Obviamente, sí, cuando se trata de enfermedades congénitas, se puede pedir pensión de invalidez para estas personitas. Claro. Entonces hagamos una cosa, doctor Jaime Humberto y don José. Yo le voy a decir en la línea de WhatsApp del doctor Jaime Humberto, y si de producción me ayudan un pantallazo para que también, si él no lo alcanza a escribir, don José desde Onda. La línea de WhatsApp del doctor Jaime Humberto para que le recomiende al abogado, al colega que él tiene por allí, es el 304-218-8191. Repito, 304-218-8191 para que entonces, doctor Jaime Humberto, puedan solucionar el tema, mirar también la calificación y todos esos detalles. Doctor Jaime Humberto, sobre el tema entonces de la infancia, de la adolescencia, se está legislando, se está procurando para que los menores tengan cada vez más derechos y más protección constitucional. Claro que sí, Juan. Y desde el Código de Infancia y Adolescencia se fundamentó el principio de corresponsabilidad, que significa un conjunto de actores y de acciones estatales, o sea, institucionales, empresariales y familiares para lograr el desarrollo integral de nuestros niños. Entonces hay una convergencia importante y las entidades o instituciones no pueden dejar de hacer porque los padres no hagan. Es decir, ellos tienen que hacer obligatoriamente porque lo otro es, digamos que complementario, concurrente y no exclusivo. Es decir, no le dejan solamente a la familia este procedimiento, sino que tiene que ser instituciones, entidades y familias. Agradecemos al doctor Jaime Humberto Salazar por estar con nosotros y por traernos a Milagros. Despídase de los televidentes, allí lo están viendo sus amiguitos del colegio. Dale, chao, buenas tardes. Usted, Lucas, despídase de las cámaras, lo están viendo todos los televidentes de Teleantioquia en el país. Despídete, amor. Chao. Gracias a todos nuestros televidentes, aquí dando un poquito de giro distinto a este programa que es a veces muy rígido con los menores, los niños, la razón de ser de nosotros. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Gracias.